Resulta difícil concentrar en un solo vídeo de esta serie cuáles son los beneficios de la curiosidad para los humanos. Lo haremos en varios vídeos a través de la serie, pero en este vamos a dar algunas pistas de los beneficios más importantes. Primero, uno de los mayores expertos sobre curiosidad, Todd Kashdan, nos recuerda que los beneficios de la curiosidad son tanto individuales como sociales. A nivel individual, el interés por descubrir, aprender, sorprenderse en las personas curiosas contribuye a su crecimiento personal y me atrevo a decir que, por tanto, a su felicidad. Quizás porque contribuye a dar sentido a la vida. Por otro lado, a nivel social, la curiosidad lleva a interesarse por otras personas, por lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan, y esta inquietud por descubrir a otros contribuye a mejorar las interacciones personales y, en consecuencia, las sociales. Dicho de otra forma, una sociedad de individuos curiosos es una sociedad más abierta y probablemente socialmente más equilibrada. La historia creo que parece mostrar que cuando las sociedades se cierran, por ejemplo, cuando cae el comercio exterior entre los países, las probabilidades de que aparezcan conflictos crecen. Si nos centramos aquí en el impacto a nivel individual de la curiosidad, podríamos destacar los siguientes puntos. Primero, impacto en la cognición. Diferentes estudios muestran cómo la curiosidad facilita un aprendizaje de mayor calidad. Dicho de forma más precisa, en el estado de curiosidad, el cerebro libera neurotransmisores como la dopamina que incrementan nuestra capacidad de aprender. O sea, la curiosidad permite un aprendizaje más profundo en términos de interés en el tema que mejora la memorización de lo aprendido. Segundo, impacto en el desempeño. Cuando estamos trabajando, ya sea en nuestro puesto de trabajo, en algo en lo que nos focalizamos, la curiosidad estimula la implicación, la voluntad de entender y resolver un problema, y el interés por explorar nuevas formas de actuar para resolverlos, todo lo que parece llevar a una mejora en la calidad del trabajo realizado. Tercero, reducción de la ansiedad y el estrés. Veremos específicamente en otro vídeo que a través de nuestra curiosidad y creatividad nos preparamos para poder prevenir la ansiedad y el estrés futuro, es decir, construimos resiliencia. Más aún, diversos estudios también muestran que en una situación de estrés, la curiosidad puede ayudar a reducirlo. En particular, la curiosidad puede ayudar a evitar el aburrimiento, el tedio y, lo que es más relevante, el síndrome de burnout, el quemado profesional que amenaza con convertirse en una pandemia. Cuarto, aumento de la sensación de felicidad. Cuando la curiosidad te absorbe, tu ánimo es más positivo, mientras esa misma curiosidad no te bloquee, de lo que hablaremos otro día. Estar curioso por algo y sumergirse en su descubrimiento nos lleva al estado de flujo que también describió el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, el creador de la psicología de la experiencia óptima. Quinto, impacto en la salud mental. La focalización de la mente en un estado de curiosidad libera dopaminas que calman la mente, reducen la ansiedad, lo que convierte a la curiosidad en, aunque dicho de forma muy imprecisa, un antidepresivo natural. La curiosidad retrasa el envejecimiento mental, como lo recuerda aquella frase de José Saramago de que la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. Sexto, impacto en la salud en general. Hay estudios que demuestran que las personas con interés y curiosidad, como por ejemplo las que escriben diariamente sus experiencias vitales, tienen un sistema inmune más fuerte. En resumen, que si la curiosidad nos lleva a interesarnos por algo y esa búsqueda nos hace sentir bien, literalmente a través de la liberación de dopaminas, entonces la curiosidad es buena para nuestra salud física, mental y social. Pero mucho queda por aprender y mucha ciencia por desarrollar alrededor de la curiosidad humana.